Un gusto saludarles una vez más. Deseamos que Dios bendiga a todos y cada uno en particular. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro servicio en línea. Que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a compartir la palabra. Deseamos bendecir la vida de cada uno y que podamos juntos siempre aprender. Los que están cerca, los que están lejos. Dios les bendiga. Qué bendición de verdad. Hoy vamos a compartir la palabra y de un tema que tiene que ver con fortalecernos, que nos fortalezca, digamos, el poder de fortalecer. ¿Cómo podemos fortalecer nuestras vidas? Una relación familiar entre un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, entre los hijos, etc. Así que hoy vamos a hablar del conflicto, que es lo que la palabra del Señor nos habla. Y especialmente vamos a hablar del desacuerdo. Siempre el desacuerdo va a ser una oportunidad. Muy bien, nunca nos fiemos solamente de nuestra opinión, porque van a haber otras, ¿verdad? Entonces, preparémonos para los desacuerdos, preparémonos para los conflictos donde se den. Estemos preparados para ello. Porque la victoria se va a dar siempre y cuando seamos rectos en la forma de comportarnos en sabiduría. De acuerdo a la recta sabiduría, va a haber victoria aún en medio de un desacuerdo. ¿De dónde provienen los conflictos? De las diferentes opiniones. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros presentan un argumento X, otros un Y. Entonces, diferentes opiniones y se pueden convertir en batallas de ideas. Cuando alguien concibe una idea, por ejemplo, la presenta. Mire, yo quisiera hacer este proyecto, ¿verdad?, de la forma antigua. Y viene otro y dice, no, yo lo quiero hacer de la forma moderna. Entonces, se rechazan las opiniones, las maneras de dar o de expresar, ¿verdad?, una idea. Ahora, ¿qué es importante? Desarrollar una buena actitud ante el conflicto. Bueno, ¿qué es el conflicto? Digamos que el conflicto es un desacuerdo de ideas. Ahí quedemos. Entonces, si nosotros tomamos una buena actitud, vamos a ser mejores personas. Vamos a formarnos en nuestro carácter como mejores personas, siempre y cuando tengamos una buena actitud ante el conflicto. Tú y yo, o nosotros, vamos a descubrir algunas cosas, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestra capacidad para resolver conflictos sin entrar en pleitos, en guerras, pues, ¿verdad? Ya sea entre naciones o entre familias o peleas entre personas. Una buena actitud ante el conflicto nos va a ayudar mucho, nos va a dar capacidad, ¿verdad?, para resolver. Entonces, también tenemos que aprender que los conflictos son buenos, son útiles, se aprende de ellos, no se rechazan las ideas, se aprenden, no se pelea por las opiniones diferentes. Entonces, aprendemos de ellas. Noten qué importante. Es importante que aprendas de los conflictos que estás pasando en casa, en tu trabajo, con familia, ¿verdad? Aprendemos de ellos. También nos ayudan a expresar con libertad las ideas, los diferentes puntos de vista y que los consideremos con cuidado, ¿verdad?, con respeto, con cierto entendimiento, conocimiento, limitaciones incluso, para que no se salgan, ¿verdad?, del control, ¿verdad? Se deben dar, pero con sabiduría, con una buena actitud, aprendiendo,
¿verdad? De todo esto, los manejamos como se debe. Entonces, se debe dar tiempo a que las ideas que se presentan, ¿verdad?, maduren y sacar la mejor o el mejor beneficio, ¿verdad?, de todo esto. También debemos de saber que aún de las derrotas que pensamos que se dio ante mi idea o ante mi opinión en un desacuerdo, en un conflicto, se aprende aún de los conflictos. ¿Te das cuenta? No podemos decir que un conflicto es malo, porque si se dio es para conocer las opiniones de los demás, para tener diversidad, ¿verdad?, esa diferente lluvia de ideas que se llama, ¿verdad?, y también sacarle provecho incluso a una derrota en mi idea. Así que, qué importante es esto, para que no nos volvamos arrogantes, ¿verdad?, cuando se compruebe que alguien tiene la razón. Bien, vamos a Efesios 4:26. ¿Te das cuenta qué importante es tener una buena actitud ante un conflicto? No te cierres, no te pongas de un lado y no escuches a los demás. Hay que escuchar. Hay personas que tienen muy buenas opiniones e ideas y a veces nosotros las rechazamos, ¿verdad?, porque queremos que se imponga la nuestra. No debemos ser así. Tenemos que tener una buena actitud y sacarle el mejor provecho, ¿verdad?, a un desacuerdo. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia no dice que no nos vamos a enojar, que no van a haber conflictos. Van a haber, porque pues van a haber diferencias, roces, ¿verdad?, diferentes opiniones, desacuerdos. Van a haber. Es más, el enojo es algo natural, que tenemos que aprender a dosificarlo y a manejarlo. No uses el enojo para desquitarte con tus hijos o con tu cónyuge. Usa el enojo para vencer, ¿verdad?, el conflicto, para tener un control y buscar soluciones. Esa fuerza que provoca el enojo, usémosla para bien, no para dañar y para herir. Entonces, el conflicto es una realidad. Hay enojos, como ya dijimos, pero no es pecado a menos que tú hagas que sea pecado. Airaos, pero no pequéis. Quiere decir que el enojo puede venir, pero si lo controlas y lo sabes dominar, no vas a caer en pecado. Pero cuando empiezas a herir, a lastimar, a decir de qué mal se va a morir fulano, mengano, ¿verdad?, o hacer cosas indebidas por el enojo, entonces caemos en pecado. Y si cayéramos en un enojo que provoca un pecado, la Biblia nos manda que hay que reconciliarse rápido, que no pase el sol, dice que no llegue la tarde. ¿Por qué? Porque es peligroso. Te saca, escúchame, te saca de la cobertura, te saca de la protección de Dios. Un pecado llamado enojo o cualquier pecado. Entonces, todos tenemos sentimientos y actitudes que de vez en cuando chocan con los demás. Eso siempre va a ser así. Especialmente con aquellas personas con las que vivimos. Claro, ¿verdad? Cuando uno empieza un matrimonio, por ejemplo, el matrimonio, pues todo está muy bonito, ¿verdad? Los primeros días, porque estamos empezando una nueva etapa con aquella ilusión, ¿verdad? Se empieza un nuevo proyecto de vida con una pareja o con su pareja. Pero llegará un momento o no pasará mucho tiempo en que van a haber roces, diferencias, ¿verdad? Una molestia. Entonces van a haber conflictos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar más leña al fuego o lo vamos a apagar, como dicen, que no debemos de ser solo leña para que arda más el fuego, sino que debemos también ser bomberos, ¿verdad? Alguien que le eche agua al fuego. Quizá tú eres muy aceleradito, ¿verdad? Porque a veces habemos algunos o hay algunos que quieren salirse siempre con la suya, ¿verdad? Ser siempre los que imponen criterios y opiniones. Y a veces el criterio, la opinión mía no es la mejor, sino que la del cónyuge. Entonces tenemos que tener la humildad y la buena actitud y reconocer, mira, tu idea es mejor, o mira, tu idea es mucho mejor que la mía. A mí ni siquiera se me hubiera ocurrido eso, ¿verdad? Tenemos que ser humildes y tener esa buena actitud.
¿Crees tú que puedes hacerlo? Eso va a ayudar a que en tu familia haya una buena vibra, una buena atmósfera, ¿verdad? La atmósfera de la palabra, del Espíritu que nos guía. Porque qué feo es llegar uno a su casa, ¿verdad? Y nomás llega, empieza a pelear, a gritar, a alegar, a decirse indirectas. Por eso es que hay gente que ya no quiere llegar a su casa, a lo mejor se queda por allá, le dice a la esposa, estoy haciendo horas extras y lo que no quiere es llegar a la casa porque nomás llega y empiezan los sartenazos, como decimos aquí, ¿verdad? O empiezan ahí las indirectas, ¿verdad? Y hablar mal el uno del otro y a decirse todos sus defectos. Entonces, pues ni modo, ¿quién va a querer llegar a su casa? Si uno a la casa quiere llegar a descansar, a relajarse, a pasarla bien. Entonces, la esposa en este caso, o los hijos, o la mamá, o el padre, tenemos que saber que van a haber conflictos, diferencias entre un padre, un hijo, un padre, entre hermanos. Pero si somos guiados por el Espíritu, deberíamos saber solucionar estos asuntos. Es parte cotidiana de cualquier familia. Si tú dejas que el Espíritu te guíe, estoy seguro que vas a salir o vamos a salir airosos. Nuestra casa va a ser, como decimos, un nido de amor, ¿verdad? Pero qué feo sería, o qué feo, te digo sería porque en mi casa, por ejemplo, en mi hogar, los conflictos, si se dan los desacuerdos, pues los minimizamos. Al menos eso es mi deseo, eso es lo que yo trato, de no alargarlo, ¿verdad? De no extenderlo. Porque no nos va a beneficiar en nada, ¿verdad? Entonces, en la casa debe de haber una atmósfera de querer estar, de querer llegar. Si tú tienes un temperamento algo voladito, pídele al Señor que te lo moldee, que te lo moldee al carácter de Cristo, porque de eso se trata. No imponer tu carácter en este caso, no imponer tus opiniones en tu trabajo, con tus compañeros, ¿verdad? Hagamos esto porque yo lo digo. Mejor observemos si eso beneficia al bien común en este caso, ¿verdad? Si es la mejor opinión. Lo mismo en la casa, ¿verdad? Entonces, el problema entonces no está en tener conflictos, porque los conflictos se van a dar. Media vez hay personas, van a haber roces, van a haber desacuerdos. Eso que quede claro, sea en la familia, sea en el trabajo, sea entre hermanos de sangre o en la misma iglesia. En las iglesias, no pienses tú que porque vas a la iglesia, ahí no van a haber desacuerdos. Claro que van a haber, porque habemos personas con diferentes opiniones. Pero la iglesia debe ser el lugar que más se parece al cielo, debería ser, ¿verdad? Porque ahí es donde se predica la palabra y donde hay gente cristiana, donde hay gente que quiere agradar a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Muy bien, entonces los conflictos se van a dar, pero también el problema no es el conflicto, ¿oís? El problema no es el desacuerdo, porque siempre van a darse, sino la forma en que vamos a reaccionar. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo estás reaccionando ante el desacuerdo que tienes con tu familia, con tu abuelo, con tu tío, con tus hermanos? ¿Vas a seguir echándole leña al fuego o vas a dejarte guiar por el Señor? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a imponer tu ley o vas a ser humilde para aprender de este conflicto? Entonces es a través del conflicto que llegamos a conocernos cómo realmente somos. En un conflicto sacamos lo peor de nosotros o lo mejor, la grandeza que hay dentro de nosotros o el monstruo que hay ahí adentro, ¿verdad? Agazapado, va a sacar todas las garras, como decimos, ¿verdad? Así que un conflicto va a dar lo mejor de nosotros. Pero si tú manejas bien o yo manejo el conflicto, si estás pasando un conflicto, te pido o pedimos que Dios te ayude, que Dios te dé sabiduría para manejarlo con una buena actitud, con humildad,
si lo manejas bien, va a ser saludable para tu vida, para tu familia, para la relación que tienes, para la relación que hay en el trabajo, en la empresa, si lo manejas bien. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Para cerrar, porque solo voy a hablar esto con ustedes. Tenemos que aprender a manejar los conflictos, sean emocionales, sentimentales. Si alguien te lastimó, aprende de ese conflicto. No te encierres en mire lo que me hicieron, en la herida que me hicieron, por ejemplo. Lo que me hizo fulano no tiene nombre, como decimos. Pues si te lo hizo es por algo, es para que aprendas y crezcas, para que saques algo bueno del conflicto, no para que te llenes de resentimiento, por ejemplo. No estamos hablando de la amargura, pues, pero ¿cómo vamos a manejarlo? Que no te tomaron en cuenta tu opinión, tu idea, y por eso es que mejor yo ya nunca más vuelvo a dar mi opinión. No. Algo bueno hay de eso. Aprende que hay otros que también tienen ideas y tal vez mejores. Entonces tenemos nosotros que manejar bien el conflicto. ¿Y cómo tenemos que enfrentarlo? De una manera creativa. Oye, seamos creativos. No, de verdad. Tu opinión, tu idea es muy buena. Está mejor. Tenemos que tener esa actitud. Y la otra cosa que también es bueno es buscar la solución. No agrandar el desacuerdo, ¿verdad? A veces se puede dar, ¿verdad?, la competencia, pero que sea una competencia sana, ¿verdad? Que la lluvia de ideas que se da, o lo que el Señor ponga en tu corazón, porque a veces las personas dicen, el Señor me dijo, dicen algunos, el Señor me mostró que esto y esto, como para quien dice, esto hay que hacerlo porque a mí Dios me lo dijo. Bueno, pero si el Señor no se lo ha mostrado a la autoridad, si el Señor no se lo ha mostrado a los ancianos, o el Señor no se lo ha indicado al pastor, tampoco te pongas tú a pelear, que porque Dios, crees tú que Dios te dijo, porque tuviste un sueño y que hay que imponer eso en la iglesia. Eso no se puede así. Tú tienes que ser humilde y si tú crees que el Señor te lo dijo, bueno, preséntalo y oremos para que el Señor guíe a hacer las cosas como son, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? De no querer imponer lo que según nosotros es la última voz de Dios, ¿verdad?, para el pueblo. No, tenemos que ser humildes, ¿verdad?, y entender que Dios también le habla a otras personas, no solo a mí, ¿verdad? Tenemos que ser muy, muy entendidos, ser humildes, ser muy sabios en todo esto, manejar bien un desacuerdo, sea en tu casa, con tu familia, en el trabajo, en la obra del Señor, ¿verdad? Si Dios te está usando con algún ministerio, no tienes tú por qué imponer lo que tú crees que Dios te dijo, porque hay gente que quiere manipular con eso. Entonces seamos nosotros también personas maduras, ¿verdad? Y oremos y busquemos siempre la mejor solución. Cuando las cosas son de Dios, se van a dar, ¿verdad? Dios se va a encargar de armonizar todo. Pero tú y yo tenemos que ser humildes en este tema. Así que damos gracias al Señor, manejemos bien cualquier situación. Si estás pasando un desacuerdo con una pareja o con tu pareja, mejor dicho, con tu pareja, con tu cónyuge, con el novio, con tu esposo, con tu esposa, sé humilde. No agrandes el problema. Pídele la dirección al Señor. Quiero decirles que el gran conflicto que había entre Dios y nosotros, la separación que había entre Dios y nosotros, estábamos condenados. Dios buscó una solución. Yo estaba meditando ayer que ¿por qué Dios dejó que pasara la caída de Adán? Pues, ¿verdad? Porque Dios le dio al hombre responsabilidades, a Adán y a Eva. Y el no ser fieles a la responsabilidad que le dieron de obedecer, trajo consecuencias. Entonces, yo no puedo culpar a Dios.
Entonces, pero por el pecado de Adán, toda la descendencia está pagando las consecuencias del pecado. Entonces me preguntaba, ¿será que Dios se siente culpable y por eso nos vino a buscar? No, Él no se siente culpable porque Él no fue el culpable. El culpable de la debacle, de la tragedia de la humanidad, fue la decisión de Adán de alejarse de Dios. Entonces Dios nos vino a buscar porque nos ama. Entonces Él buscó una solución al conflicto de estar separados de Dios, condenados lejos de Dios. ¿Cómo? Prometió enviar a un Salvador, prometió enviar a su Hijo a tomar un cuerpo y venir a morir en la cruz del Calvario para solucionar el gran conflicto de vivir separado de Dios, pagar la deuda del pecado, derramar la sangre inocente del Cordero de Dios, santo, inocente, puro y sin mancha, sin defecto, sin ni un pecado, para que esa ofrenda fuera agradable y aceptable delante de Dios, para pagar por tus pecados y los míos. Él, Dios, es un solucionador de conflictos, y todos los que queremos servirle debemos buscar soluciones. Pero el problema del pecado fue solucionado, porque Dios te ama y quiere salvarte. Él no quiere que vivas por la eternidad lejos. Él quiere que vivas cerca, que estés con Él por la eternidad. Pero tenemos que abrir nuestro corazón y venir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es importante, que tú creas que Él es el enviado de Dios, el Salvador, el escogido. Si tú crees eso, el problema del pecado y de vivir lejos de Dios y de vivir en culpa, en condena eterna, está solucionado. Pero hay que venir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creer que Él murió por mis pecados, Él es mi sustituto, y que por su muerte en la cruz, llevando mis pecados, yo puedo ser salvo de la condenación eterna. ¿Ves cómo Él trajo solución al conflicto del pecado? Por eso tenemos que buscar soluciones en casa, en cualquier relación de pareja, sentimental, en el trabajo, con tu familia. ¿Estás de acuerdo? Que Dios nos ayude. Vamos a orar, vamos a hacer unas oraciones aquí rápido. Primero quiero orar por ti para que Dios te guíe y te dé sabiduría a buscar, a que tenga la fuerza, mejor dicho, y buscar una solución si estás pasando un desacuerdo. Busca la solución con la ayuda del Señor. Oremos. Padre, oramos por aquellos que están pasando un desacuerdo, un conflicto con alguna persona, con su cónyuge, con su familia, con su pareja, su matrimonio. Te pedimos, Padre, que la solución se dé rápido para evitar consecuencias duras, para evitar las consecuencias de relaciones rotas, de peleas que no deberían darse, para evitar enfermedades, para evitar estar desprovistos de tu protección. Danos esa sabiduría, Señor, a no caer en ese pecado de enojo, de pelea, de ira, de contienda, de disensiones. Si han habido, Padre, da sabiduría y fuerza para que haya una solución que se arregle, que haya paz en cada persona, en cada pareja, en cada familia. Si se necesita en el trabajo, que así sea. Levanta a esa persona y dale fuerzas para solucionar el conflicto y que de ese conflicto todos puedan aprender y ser mejores personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora quisiera orar por aquellos que necesitan recibir el perdón de sus pecados. Si tú necesitas o quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal de tu vida, porque todos somos pecadores y nos hemos alejado de Dios y merecemos la muerte, dice la Biblia. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Deseas recibir a Jesús? ¿Deseas reconciliarte? ¿Deseas la vida?
¿Deseas la salvación? Si así es, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por solucionar el problema del pecado, de vivir lejos de ti por la eternidad. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, que murió en la cruz, derramó su sangre por mi pecador y resucitó al tercer día para darme vida nueva. Creo en Él como mi Señor y mi Salvador. Inscríbeme en tu libro de vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido de corazón y ayúdame a amarte siempre. Amén. Si hiciste esta oración, ten seguro que tus pecados fueron perdonados y lo hiciste con fe y de corazón. Y Dios te dio la salvación. Pasaste de muerte a vida. Si murieras, te vas con Cristo. Y el día que el Señor venga a traer a su iglesia, te vas con Él. Gracias damos al Señor por esto. Dios te bendiga. Ahora te invitamos a que seas fiel, que no desmayes, que ames a Jesús, que vivas en santidad para Jesús, que vivas y guardes tu vestidura sin manchas, sin arruga, velando y orando todos los días, porque vivimos tiempos difíciles, y hay que amar a Jesús de corazón. Así que adelante, hermanos, sigamos sin desmayar y amemos al Señor todos los días. Que Dios les guarde, que Dios les proteja, que tengan paz y sigan firmes en el Señor hasta que Él venga o Él nos llame. Que Dios les bendiga y hasta una próxima.